Ahí está. Bueno, volvamos entonces a compartir el pizarrón. Estábamos leyendo el problema 4. Decíamos que cuáles son las características comunes entre acetona y etanol. También las discutimos cuando describimos el tipo de enlace y la polarización de los enlaces. Eh, Basándose en la estructura electrónica del grupo carbonilo, qué tipo de reacción espera, adición, sustitución y eliminación. También discutimos que, consecuencia de la presencia del doble enlace carbono-oxígeno, era razonable esperar que la reacción que ocurriese sobre aldehído y cetona fuera una adición. ¿Qué naturaleza espera que tenga la reacción de adición sobre el grupo carbonilo, nucleofílica o electrofílica? Habíamos comentado también que, como consecuencia de que en el doble enlace carbono-oxígeno del carbonilo había una densidad de carga positiva sobre el carbono, esperábamos que ese sitio pudiera ser un sitio de ataque nucleofílico, con lo cual, tal vez de existir una adición, esa adición fuera una adición nucleofílica. Teniendo en cuenta lo discutido previamente, explique los siguientes hechos experimentales. Y ahí quería ir, porque quería comparar esas dos reacciones que aparecen planteadas. Fíjense que de las dos reacciones hay una que ya conocen, y empiezo por la que ya conocen, que es, tenemos metilpropeno, que se hace reaccionar con bromo, y lo que se obtiene es el producto de adición. En particular, es el producto de la adición electrofílica al bromo. ¿Se acuerdan que esta reacción era una adición electrofílica donde el doble enlace carbono-carbono funcionaba como nucleófilo, el bromo funcionaba como electrófilo, y el mecanismo a través del cual esta reacción transcurría implicaba el ataque del enlace pi-pp carbono-carbono al bromo para formar un intermediario bromonio que era atacado después por un ion bromuro, produciendo la apertura del ciclo para darme el producto de adición. Pero lo importante de esta cuestión es el hecho de el comportamiento del propeno. El propeno, fíjense que se está comportando como nucleófilo en este caso. Comparemos la reacción que nos plantean más abajo, que es la reacción entre acetona y metanol en medio ácido. Fíjense, perdón, vamos a poner metanol en rojo, así se entiende un poquito más. Fíjense qué se obtiene. Se obtiene este compuesto que pertenece a un grupo funcional que se llama cetal. Ahora lo vamos a describir. Pero las preguntas que nos podrían surgir son, bueno, ¿cuál fue la reacción que ocurrió en este caso? ¿Qué tipo de reacción ocurrió? Y la reacción que ocurrió también fue una adición. ¿Por qué sé que es una adición? Porque el doble enlace carbono-oxígeno desapareció. ¿Qué se incorporó al donde tenía el doble enlace? Y lo que se incorporó fue el metanol. Hay algo raro, y es que se incorporaron dos moléculas de metanol. Ahora vamos a ver un poco por qué, pero ese es un detalle. Lo importante es que el metanol se incorporó donde antes tenía el doble enlace carbono-oxígeno. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en este caso se invierte el comportamiento nucleófilo-electrófilo, mientras que en los alquenos la estructura carbonada se comporta como nucleófilo. En este caso, la cetona se comporta como electrófilo, y el que se comporta como nucleófilo es el metanol.
¿Por qué la acetona se comporta como electrófilo? Porque hay una alta densidad de carga positiva sobre el carbono carbonílico que permite el ataque de uno de los pares electrónicos libres del oxígeno sobre esta posición. ¿Sí? Como lo que ataca es un nucleófilo, esta adición se conoce como adición nucleofílica y la vamos a abreviar como AN. En general, la adición nucleofílica va a ser el comportamiento general que van a tener tanto aldehídos como cetonas. Es decir, todas las reacciones o la reactividad del grupo carbonilo está asociada a la reacción de adición nucleofílica. ¿Cómo es el mecanismo de esa adición? Hay dos posibilidades. La primera, ahora vamos a hablar de la adición nucleofílica en particular. La primera posibilidad es que esa adición nucleofílica ocurra sin catálisis ácida. En ese caso, vamos a tener un carbonilo que va a ser atacado por un nucleófilo. En ese ataque, el ataque va a ocurrir sobre la densidad de carga positiva del carbono carbonílico, el nucleófilo va a atacar esa posición y el carbonilo va a romper su par de enlace pi-pp. ¿Eso a qué va a conducir? Al producto de la adición. El oxígeno queda con una carga negativa. Por supuesto, tendré que hacer en un segundo paso la adición de un ácido, por ejemplo, un ácido débil, como el amonio, para el alcóxido se me transforme en un alcohol. El segundo caso de adición nucleofílica es cuando la adición nucleofílica ocurre con catálisis ácida, que es lo más habitual. Cuando digo catálisis ácida, a lo que me estoy refiriendo es al agregado de una especie que me genere protones habitualmente. En primer lugar, si estoy hablando de catálisis, lo que estoy indicando es que ese agregado lo que me permite es que la reacción ocurra más rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando pongo un protón? Lo que nos tenemos que acordar es que el carbonilo tiene dos pares electrónicos libres, con lo cual lo que puede ocurrir es una reacción ácido-base donde uno de los pares electrónicos libres genere un enlace oxígeno-hidrógeno y pase a tener esta especie. Fíjense que esta especie es una especie donde el ataque del nucleófilo está más favorecido. ¿Por qué? Porque esta especie tiene una estructura resonante que viene de pasar este enlace pi-pp en la forma de una carga negativa al oxígeno, es esta. ¿Qué me quiere decir estas dos estructuras resonantes? Me quiere decir, parte de la carga positiva también está sobre el carbono carbonílico, o sea, el agregado de un protón
a la estructura del carbonilo, lo que me está haciendo es aumentando la densidad de carga positiva sobre este átomo y por lo tanto está favoreciendo el posterior ataque de un nucleófilo. Ahora, cuando ataque con un nucleófilo, naturalmente el nucleófilo va a ir a parar ahí. Y lo que voy a tener, por supuesto, es el producto de la adición nucleofílica. Lo que tengo que tener en cuenta es que dependiendo de quién sea el nucleófilo, en general la adición nucleofílica puede ser seguida de otras reacciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si el nucleófilo es agua o un alcohol, después de la adición nucleofílica va a venir una sustitución nucleofílica. Si el nucleófilo es amoníaco o una amina, después de la adición nucleofílica va a venir una reacción de eliminación de agua para dar una imina. Y si el nucleófilo es cianuro, va a haber una eliminación de agua, sigo en la otra página, que a lo que nos conduce es a un nitrilo alfa-beta insaturado. Ahora vamos a ver esos tres casos. Pero eso nos permite explicar qué pasa cuando ponemos Profe, acetona. Sí, ¿le puedo hacer una consulta? Porque me perdí un poco en la parte, ¿por qué uno es con catálisis ácida si los dos están reaccionando con protones? fíjate que catálisis ácida solamente tenés acá. ¿Sí? En el primer mecanismo vos no estás agregando un protón externo. Para que tengas catálisis ácida tenés que agregar ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿sí? Estás agregando una fuente externa de protones. La catálisis se agrega en el segundo caso precisamente para activar al carbonilo. Los protones que estás agregando acá son protones simplemente para compensar la carga negativa, no cumplen una función catalítica. La única función que cumplen es pasarte el alcóxido o un alcohol en una reacción ácido-base. Mientras que los protones que estás agregando en la segunda parte, estos de acá, sí te están activando al carbonilo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Eh, Decíamos, ahora tal vez podemos explicar un poco mejor por qué cuando ponemos acetona en metanol en exceso en presencia de un protón, se forma esto. Fíjense que lo que ocurre, siempre que haya catálisis ácida, la reacción va a ocurrir, empezar de la misma forma. En un medio ácido, donde esos protones vienen del agregado, por ejemplo, de una cantidad catalítica de ácido clorhídrico, lo que ocurre es que el carbonilo se me protona y por lo tanto se me activa para un ataque nucleofílico. ¿Quién va a ser el nucleófilo que va a atacar? El nucleófilo que va a atacar va a ser el metanol. El metanol, ¿dónde va a ir a atacar? El metanol va a ir a atacar al carbono que tiene la densidad de carga positiva. O sea, este par electrónico me va a formar un par de enlace pi-pp, un par de enlace, digamos, covalente en esa posición. ¿Y qué se me va a romper? El par de enlace pi-pp carbono-oxígeno. ¿Eso a qué va a conducir? Fíjense que va a conducir a esto, a esta especie. ¿Sí? Esta especie
va a experimentar una reacción ácido-base intramolecular donde este hidrógeno se puede ir como un protón rompiendo el par de enlace oxígeno-hidrógeno y puede ir a parar al oxidrilo que tengo al lado. Fíjense que hasta acá, hasta este punto, todo esto fue adición nucleofílica con catálisis ácida. Esto que viene a continuación es simplemente una reacción ácido-base conjugada. ¿Sí? Y desactivo esto para que no nos moleste. Este protón no quiere decir que siempre sea el protón, este protón que está acá, el que salte al lado. Puede ir al medio y el medio lo puede devolver. Esta reacción ácido-base intramolecular está muy favorecida precisamente porque es intramolecular. El protón está ahí nomás, está cerquita. ¿Sí? Pero lo que viene ahora, fíjense que es una reacción donde vuelve a atacar un metanol como nucleófilo, pero ahora ese metanol ataca como un nucleófilo para dar una reacción de sustitución. Fíjense que el par electrónico libre ataca esta posición y ahora lo que se rompe, me había olvidado una carga positiva acá, lo que se rompe es este par de enlace carbono-oxígeno, ocurriendo una sustitución alrededor de este carbono. Esta reacción es una reacción de sustitución nucleofílica. ¿Y entonces qué me queda? El grupo saliente es agua, que sabemos que es un buen grupo saliente. Este hidrógeno se va como un protón en una reacción ácido-base. Y fíjense que lo que me queda es esto. Este grupo que tiene, es como si fuera un diéter sobre el mismo átomo de carbono, se llama cetal. ¿Sí? Si tuviera un oxidrilo, si hubiese obtenido esto, este grupo funcional se llama hemicetal. Independientemente de esos nombres, lo que me interesa que vean es que fíjense que lo que pasó acá fue una adición nucleofílica seguida de una sustitución nucleofílica. ¿Sí? Tuve dos reacciones seguidas. ¿Y eso por qué? Porque el nucleófilo que utilizamos en este caso fue un alcohol. La reacción no paró, tenía el nucleófilo en exceso, y ese nucleófilo en exceso pudo seguir reaccionando. ¿Sí? Esto como una introducción a algunos ejemplos de reacciones que vamos a ver a continuación. Lo que plantea en la actividad 1 tiene que ver con precisamente la reacción de adición nucleofílica al carbonilo, y lo que nos hace pensar es en la diferencia de reactividad entre estos dos compuestos. ¿Qué pasa cuando agregamos metanol? Si quieren, falta el medio ácido ahí. En medio ácido a la acetona, vamos a considerar que solo ocurre la reacción de adición nucleofílica. ¿Y qué pasa cuando hacemos la misma reacción sobre el etanol? Fíjense que la única diferencia es la diferencia entre este metilo y este hidrógeno, que es la misma diferencia que tengo acá. Entonces, ¿cuál es la única
diferencia que vamos a encontrar, la única diferencia que vamos a encontrar, que la reacción para el caso de los aldehídos siempre va a ser más rápida. ¿Y por qué va a ser más rápida? Porque fíjense que si yo pienso en el caso de la reacción de los aldehídos, siempre empieza exactamente igual. Con catálisis ácida lo primero que tengo que hacer es activar el carbonilo. Ahora, si pienso en la estructura de este carbonilo, fíjense que el impedimento estérico que esto tiene es más bajo que si fuera una acetona. Tiene un metilo por un lado y por el otro lado tiene algo más chiquito que es el hidrógeno. Entonces, ahora cuando se tiene que acercar el nucleófilo, y el nucleófilo, ¿quién es? El metanol, que ¿dónde tiene que ir a atacar? Tiene que ir a atacar a este carbono que tiene densidad de carga positiva. Este acercamiento le resulta más sencillo que si en lugar de haber un hidrógeno, hubiese otro metilo. Por eso en el caso de los aldehídos, en general la adición nucleofílica es más rápida, parecen más reactivos, porque el impedimento estérico alrededor del carbonilo es más bajo que en las cetonas. Es decir, si uno hiciera un gráfico de energía en función de la coordenada de reacción para una reacción y para otra, ¿sí? Donde representamos acá tanto el producto de adición a la cetona como al etanal, y podemos considerar que tienen energías equivalentes. La reacción y acá podemos poner los productos de esta reacción, que quiénes son cetona y etanal. El estado de transición de las cetonas siempre va a tener una altura más grande que el estado de transición que los aldehídos. ¿Por qué? Por el impedimento estérico. La energía de activación para la adición nucleofílica, para el caso de los aldehídos, siempre va a ser menor que la energía de activación correspondientes a las cetonas. Esa es la razón por la cual la adición nucleofílica para los aldehídos va más rápido. ¿Sí? Nada más en este caso. Sí quiero ir ahora a hacer el problema 5, que es donde vamos a practicar las reacciones y sus correspondientes mecanismos. Entonces, lo primero que quisiera es que se tomen un minuto y que intenten pensar qué se les ocurre que podría pasar si pongo pentanal
2, 3, 4, 5, en presencia de etanol y ácido clorhídrico. Consideren que el etanol está en exceso. Intenten escribir la reacción que les parece que daría. Si, si se animan un poco más, escriban también el mecanismo de reacción, ¿sí? Enseguida lo vemos. Profe, Sí, ¿le puedo consultar a qué hora iba a ser, si hay ya hay un horario para el parcial del 24? a las 2 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, intentamos y a ver si alguien llegó a esta conclusión. Fíjense que es como si hubiesen entrado dos etanoles sobre el carbono carbonílico, ¿sí? Este grupo funcional que está acá se llama acetal. ¿Qué es un acetal? Es como si fuera un diéter sobre el mismo átomo de carbono.
Yo lo escribí antes y no lo mencioné. Todas las reacciones, tanto de adición nucleofílica como de sustitución nucleofílica, cuando tenemos alcoholes son reversibles. Por eso escribí una doble flecha de equilibrio. Esas reacciones pueden revertirse en presencia de agua. Pero veamos tranquilos el mecanismo, cómo ocurre la formación de este acetal. Nuevamente, estoy en un medio clorhídrico, ácido clorhídrico, con lo cual lo que tengo es una fuente de protones que lo que me va a hacer es activar el grupo carbonilo. Uno de los dos pares electrónicos libres se utiliza para construir un enlace oxígeno-hidrógeno que activa el carbonilo para el ataque del nucleófilo. Y ahora, en un segundo paso, ¿quién entra? Entra el etanol comportándose como nucleófilo. ¿Mm? Entonces, uno de los pares electrónicos libres ataca al carbono carbonílico y se rompe el par de enlace pi-pp carbono-oxígeno. Y entonces, ¿qué queda? Me queda esto. ¿Por qué este oxígeno está protonado? Pues es el oxígeno del alcohol que se dio su par electrónico libre para construir este enlace. Este oxígeno pierde este hidrógeno, rompiendo este enlace hidrógeno-oxígeno, y este hidrógeno que se va como un protón es capturado por el oxidrilo que está acá al lado. Nuevamente, no quiero decir que sea exactamente ese. ¿Sí? Podría ser capturado por una molécula de etanol que se lo vuelve a transferir. Nada, es una forma de indicar que hay una transferencia de hidrógeno desde este oxígeno al oxígeno del oxidrilo. Y entonces, ¿qué ocurre? Ese oxidrilo se me activa como grupo saliente. Fíjense que el primer paso fue una reacción ácido-base. El segundo paso fue el paso de la adición nucleofílica al carbonilo. El tercer paso es nuevamente una reacción ácido-base. ¿Y ahora qué voy a tener? Ahora lo que voy a tener es una reacción de sustitución nucleofílica, donde lo que va a volver a atacar es otra molécula de etanol, pero ahora, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar una sustitución nucleofílica y esto se me va a ir como agua, se me va a ir esta especie como que la he transformado en un buen grupo saliente. Y entonces, ¿qué me termina dando? Fíjense que ahora este enlace carbono-hidrógeno se rompe y me queda el acetal más un protón. Este protón que obtengo al final compensa el protón que usé al principio, y eso demuestra que la cantidad de ácido que necesito para catalizar, la reacción efectivamente es catalítica, no lo consumo estequiométricamente. Lo usé en el primer paso para activar en el carbonilo, pero en el último paso el protón es liberado nuevamente. O sea que si pongo un mol del pentanal, me alcanzaría con poner 0.01 mol de ácido clorhídrico. No necesito el ácido clorhídrico en cantidades catalíticas. Acá no lo puse, pero por supuesto se libera agua. ¿Sí? Me gustaría ponerlo acá. Fíjense que todas las flechas que escribí en este mecanismo de reacción son todos equilibrios. ¿Por qué? Porque en condiciones adecuadas, ¿sí? Si yo pongo agua y medio ácido, puedo revertir esta reacción hacia atrás y llegar hacia el aldehído. Si yo tengo un acetal
y pongo agua en medio ácido, ese equilibrio lo desplazo hacia el carbonilo. Y ese es un truco que se utiliza en una reacción, esto es eh, más allá de lo que tienen que saber, ¿sí? Porque de lo que les voy a hablar es de un truco que se usa muchas veces en química orgánica. Permítanme volver a poner la reacción. Y si tenemos esto en exceso, que introduce la siguiente idea, la idea de grupo protector. ¿Qué es un grupo protector? Un grupo protector consiste en la transformación temporaria de un grupo funcional en otro menos reactivo. ¿Menos reactivo? ¿Qué quiere decir menos reactivo? Imagínense que yo expongo al pentanal, a trióxido de cromo, en presencia de eh, ácido sulfúrico acetona, ¿sí? A condiciones oxidantes. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente, ese aldehído, lo habíamos visto en la clase pasada, se me va a oxidar ácido carboxílico. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo ahora aplico esas condiciones oxidantes al acetal? No reacciona, no va a haber oxidación. Entonces, fíjense que esta estrategia de transformar un carbonilo en un acetal puede ser una estrategia utilizada para proteger o simplemente estrategia de protección cuando queremos evitar una reacción de oxidación de aldehídos. Por supuesto, la idea y la gracia de una estrategia de protección es que en alguna condición podamos volver del grupo protegido al desprotegido. Y la forma de ir del grupo eh, protegido al desprotegido, en este caso, es agua en medio ácido calentando. ¿Sí? Es como silenciar al grupo funcional por un rato. Y cuando quiero, lo vuelvo a activar. Eso, cuando escuchen la palabra protección, esquema de protección, estrategia de protección de un grupo funcional, lo que estamos es apagando su reactividad un rato, transformándolo en otra cosa, y cuando queremos recuperamos esa reactividad. Esto como un pequeño comentario. Vamos a hacer el ítem B. Es más, les voy a plantear el producto de la reacción y a ver si a alguien se le ocurre cómo se puede formar. ¿Sí? En el caso del ítem B, hay algo que hay que agregar, y es que el pH al cual se hace esta reacción es levemente ácido, habitualmente 5, y lo que se forma es lo siguiente. Este grupo funcional que se llama imina. Piénsenlo un minuto a ver si a alguien se le ocurre cómo se pudo haber formado eso.
Intentamos, ¿sí? A ver, fíjense, intentemos reconocer dónde está cada cosa. Este nitrógeno del amoníaco tiene que ser ese. Lo que tenemos que pensar, lo que es raro primero es que eh, esté nuevamente involucrado en un doble enlace carbono-nitrógeno. ¿Cómo pasó eso? No, el nitrógeno del amoníaco no pudo venir directamente y sustituir al oxígeno. Y el mecanismo tiene que ser un poquito más complicado. Y precisamente lo que ocurre en este caso es lo que decíamos que pasaba para los nucleófilos nitrogenados, y es el hecho de que la adición nucleofílica es seguida de una eliminación. En primer lugar, ¿cuál es la razón por la cual el pH que debemos usar es un pH controlado? Fíjense que tengo un problema, y el problema es que el siguiente: quiero activar al carbonilo del benzaldehído en medio ácido, o sea, quiero hacer que esta reacción ocurra, para lo cual naturalmente necesito medio ácido, pero me tengo que acordar que lo que viene después es el ataque del nucleófilo. ¿Y quién es el nucleófilo? Es algo que puede comportarse como una base. Y tengo que tener presente que no me puedo pasar de rosca con el pH, porque en medio ácido también lo que va a pasar es que el amoníaco me pase amonio. Y el amonio es una especie que no se comporta como nucleófilo, está desactivado. Entonces, por un lado, necesito el protón para activar el carbonilo, pero si le pongo mucho protón, lo que voy a terminar es desactivando al nucleófilo. Entonces, esa es la razón por la cual el pH al cual trabajo es un pH de compromiso. Es ácido, pero levemente ácido. ¿Para qué? Para no desactivar al nucleófilo. Ahora, el par electrónico libre del amoníaco ataca al carbono carbonílico, que es el que tiene la densidad de carga positiva. ¿Y qué ocurre? Se rompe el par de enlace pi-pp. ¿Y qué me queda? Me queda esta especie. ¿Qué ocurre ahora? Se rompe uno de los enlaces hidrógeno-nitrógeno y ese hidrógeno se va como un protón sobre el agua. Esta es simplemente una reacción de adición, ácido-base, de la misma forma que lo fue la primera. Esta segunda reacción fue la verdadera reacción de adición nucleofílica. Entonces, al ocurrir ahora esta reacción ácido-base intramolecular, el oxidrilo se me activa como grupo saliente. ¿Mm? Acá tengo un buen grupo saliente. ¿Y ahora qué pasa? Ocurre lo siguiente, miren, uno de los enlaces nitrógeno-hidrógeno se rompe, ¿sí? Y ese par electrónico forma un enlace pi-pp carbono-nitrógeno. Y el otro enlace que se rompe es el enlace carbono-oxígeno, y esto se me va como agua, de forma tal que lo que se forma es este grupo funcional más agua, y este grupo funcional se llama imina. ¿Qué pasó? Oh,
Se me cayó el PowerPoint, voy a volver a poner el mecanismo. Esperen. Delicias de lo electrónico. Entonces, el primer paso era la protonación del carbonilo. Esta era una reacción ácido-base. En un segundo paso atacaba... Profe, Sí. no está compartiendo la pantalla. Discúlpenme, se desactivó por completo, vamos a compartir. Profe, ¿podría explicar de vuelta cuando el nitrógeno forma el doble enlace? Sí, ahora mismo. Como se me perdió toda la reacción que había escrito, la vuelvo a escribir y cuando llegue ese paso lo explico. Se activa entonces, como siempre, el carbonilo en medio ácido. Ataca el nucleófilo. Y en parte lo tengo desprotonado porque tuve la precaución de poner un pH controlado. Y se produce el producto de adición. O sea, este paso es el de la adición nucleofílica. En ese producto de adición, lo que tengo es esto. Ahora se rompe uno de estos enlaces carbono-nitrógeno en una reacción ácido-base, hidrógeno-nitrógeno en una reacción ácido-base intramolecular. Y ese hidrógeno es capturado por el par electrónico del oxígeno que está al lado. Y entonces queda esto. Vamos a poner un hidrógeno del nitrógeno en rojo. Y ahora lo que ocurre es lo siguiente, fíjense, uno de los dos enlaces, nitrógeno y hidrógeno, ven que tienen dos disponibles, se rompe. Y estos dos electrones vienen para acá y forman un doble enlace carbono-nitrógeno. Pero este carbono dice, muchachos, yo ya tengo los 4 enlaces formados, tengo que soltar algo. ¿Qué suelta? El agua, rompiendo este enlace carbono-oxígeno, y entonces esto se me va como grupo saliente. Entonces estoy perdiendo este hidrógeno como un protón, y estoy perdiendo esto como agua. Y este paraelectrónico me genera este doble enlace, de forma tal que lo que me queda es esto. Esa rayita que puse en rojo son estos dos electrones que antes estaban en un enlace nitrógeno-hidrógeno, que ahora están formando un par de enlace entre el carbono y el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, esto sería más agua más un protón. Este protón que estoy perdiendo acá compensa el protón que usé al principio, lo cual demuestra que la cantidad que necesito es una cantidad catalítica. ¿Entendió un poquito más ahora? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Esto pasa siempre que tengamos un nucleófilo nitrogenado. O sea que en general podemos decir que cuando tengo un carbonilo de aldehído o de cetona y hago una reacción con una amina, por ejemplo, pongamos una amina primaria en condiciones de pH controlado, voy a poner la amina en rojo, así se ve cómo se mete en la estructura.
lo que se obtiene es una imina. Fíjense que es como si desconectara el oxígeno y conectara por el lado del nitrógeno. Entonces, ¿cómo planteamos este mecanismo en general? Como siempre, primer paso, catálisis ácida, para activar al carbonilo. Segundo paso, ataque del nucleófilo. Al atacar al carbono carbonílico se rompe el par de enlace pi-pp, que se va como una carga negativa sobre el oxígeno. Se forma el producto de la adición nucleofílica. Ahora se va uno de los hidrógenos unidos a nitrógeno en una reacción ácido-base intramolecular y se me activa el oxidrilo como grupo saliente. Habíamos visto que el oxidrilo era un mal grupo saliente, pero que si lo protonaba se me podía transformar en un buen grupo saliente. Y ahora, el paso de formación de la imina. Se rompe este enlace, nitrógeno-hidrógeno, este par electrónico es el que forma el par pi-pp carbono-nitrógeno, y esto se me va como agua, porque este carbono no puede quedar unido a 5 cosas. Y entonces, ¿qué me termina dando? Me termina dando la imina más agua más un protón. ¿Sí? ¿Qué pasa si en lugar de utilizar una amina, utilizo como nucleófilo cianuro, que es lo que nos proponen en el ítem C? En C lo que tengo que hacer, esta reacción, fíjense que es la adición de cianuro de sodio en presencia de ácido clorhídrico. Esto da este compuesto. Esta reacción es extraordinariamente peligrosa, ¿sí? Es una reacción que se hace a escala industrial, no hay problema. Si alguna vez tuvieran que hacer la adición nucleofílica de cianuro medio ácido, ¿cuál es el cuidado que hay que tenerlo? El cuidado que hay que tener es que esto hay que hacerlo bajo campana. ¿Por qué? Fíjense que están agregando cianuro en medio ácido. ¿Se acuerdan que cianuro y cianhídrico guardan entre sí una relación ácido-base? Y que tenemos un problema, y que el cianhídrico es un gas extraordinariamente venenoso, el famoso gas con olor a almendras amargas. Para el momento que olieron almendras amargas, van a estar más cerca de tocar el arpa que de la guitarra, con lo cual tenemos que evitar sentir ese olor a almendras amargas. Entonces, ¿cómo suele hacerse esa reacción? Se suele hacer agregando una cantidad catalítica de protones, y el cianuro se va agregando muy lentamente. Como les decía, como les repito, esta reacción es una reacción que se usa incluso a nivel industrial. Lo que hay que hacerla es con mucho cuidado, precisamente para evitar que se genere
cianhídrico que pueda poner en riesgo la vida de alguien. Y digo, no es una tontería, hace 5 o 6 años murió una persona por hacer en el laboratorio la adición de cianuro afuera de la campana. Lo hizo en la mesada y generó cianhídrico y se murió, una tontería, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería este mecanismo? Explica la formación de este nitrilo alfa-beta insaturado. La reacción arranca igual que siempre. Tengo este aldehído en medio ácido se me va a protonar. Y una vez que lo tengo protonado, ataca el cianuro. Fíjense que también se hacen condiciones de pH controlada para evitar, lo que tengo que evitar es que cianuro me pase a cianhídrico. Esto yo no lo quiero. Entonces, a veces se hace al revés la reacción. Se mezcla cianuro con el aldehído y se agrega lentamente el ácido que se utiliza como catalizador, ¿sí? Por supuesto, uno nunca va a pHs extraordinariamente ácidos para no favorecer el pasaje de cianuro a ácido cianhídrico. Pero bueno, imaginemos que estamos en condiciones donde la formación de cianhídrico no ocurre, y que tenemos todavía cianuro como producto mayoritario. ¿Qué ocurre? El cianuro ataca al carbono carbonílico, que es el que tiene la densidad de carga positiva, que rompe su par de enlace ppp carbono-oxígeno. Entonces, ¿qué se forma? Se forma este producto que se llama cianhidrina. Es un producto muy inestable. Un oxidrilo y un nitrilo sobre el mismo carbono es una situación químicamente muy inestable, porque enseguida puede aparecer la siguiente reacción de eliminación de agua. Se puede romper este enlace carbono-hidrógeno, ese par de enlaces me genera un enlace ppp y se rompe el enlace carbono-oxígeno. Oxidrilo y protón me da agua. Es decir, que lo que se forma rápidamente aquí en una reacción de eliminación es este compuesto más agua. Y eso es algo común cuando hago reacciones con cianuro. Es decir, en general podemos plantear que si tenemos un carbonilo de aldehído o cetona indistintamente, y hago primero una activación en medio ácido, cuando ataque el cianuro va a atacar ahí, se va a romper el par de enlace ppp carbono-oxígeno. Ven que metí la pata porque tendría que haber puesto haber explicitado la posibilidad de tener carbonos con hidrógenos en esta posición. Les decía, lo que se va a formar es esto. Fíjense que el primer paso fue un paso ácido-base, el segundo paso fue la adición nucleofílica. Ahora que viene la eliminación de agua, esto viene para acá, esto viene para acá. Y lo que se forma es este compuesto. Me traía R2 en una parte, ¿no? Acá falta R2.
más agua. ¿Sí? Lo que quiero es que se tomen unos minutos y que practiquen ustedes la reacción de adición de 1,2-etanodiol a ciclopentanona, que es el ítem D. Tenemos esto, 1,2-etanodiol, falta, no, acá en este caso aparece. Les pongo el producto de reacción simplemente para ayudarlos, porque quiero que piensen en el mecanismo a través del cual se forma esto. ¿Sí? Fíjense qué pasó en el caso de la adición de alcoholes. A ver si pueden escribir un mecanismo que permita explicar la formación de ese cetal cíclico. Tómense un par de minutos e intenten hacer el mecanismo.
¿Salió algo? ¿Lo intentamos? Vamos con el mecanismo. Entonces, estamos partiendo de esta cetona que se llama ciclopentanona. Naturalmente, en medio ácido, lo primero que va a ocurrir es la protonación del carbonilo para activarla frente al ataque nucleofílico. ¿De quién? Del nucleófilo. ¿Quién es en este caso? El nucleófilo, el 1,2-etanodiol. Entonces, uno de los oxidrilos de uno de los oxígenos va a atacar al carbono carbonílico, que va a romper el enlace carbono-oxígeno y que se va a producir este compuesto. Este compuesto va a romper este enlace oxígeno-hidrógeno en una reacción ácido-base intramolecular y le va a pasar ese hidrógeno al oxidrilo que tiene al lado, que va a usar su par electrónico libre para capturar ese protón. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta especie. Fíjense que en esta especie, este oxígeno se va a comportar como un nucleófilo intramolecular. ¿Qué quiere decir intramolecular? Que está dentro de la molécula. Ya lo tengo ahí, ¿sí? Este par electrónico de ese oxígeno tiene muy favorecido este ataque nucleofílico. ¿Por qué? Porque como está conectado por la otra punta, su acercamiento ahí ya está mucho más favorecido que el de otra molécula, de 1,2-etanodiol, que anda nadando por acá afuera. ¿Sí? Entonces, ese par electrónico libre ataca al carbono que tiene densidad de carga positiva y, por supuesto, se rompe este enlace carbono-oxígeno en la dirección del oxígeno. Entonces, ¿eso qué produce? Produce esta especie, que ahora puede perder un protón, esta especie más agua, no lo escribí, y al perder un protón me da el acetal más un protón, ¿sí? Este grupo, este acetal cíclico es el típico grupo protector de carbonilo, se usa mucho. Les decía que era un grupo protector, era un grupo donde un carbonilo se transformaba temporariamente de forma tal que este grupo acetal puede revertir al carbonilo en determinadas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? El agregado de protones, agua y calentar. Si yo agrego protones, agua y caliento, la reacción se me va para atrás y termino en ciclopentanol. Lo que quería es hacerle algunos comentarios sobre la actividad 2, donde aparece un viejo conocido de ustedes, que es este compuesto, ¿sí? Que aquí aparece mencionado como reactivo de Tollens, es el nombre histórico que tiene, pero que ustedes vieron en inorgánica, que era el complejo diamín-plata. Este es un compuesto de coordinación, de hecho hicieron un trabajo práctico que era
los equilibrios combinados del ion plata, donde iban jugando con distintas constantes de formación, de distintos compuestos de coordinación, y los KPS de distintas sales de plata, de forma tal que iban precipitando y redisolviendo compuestos de plata. En este caso, el complejo diamín-plata o reactivo de Tollens, que recuerden que es una especie de plata 1, la vamos a usar como agente oxidante. ¿Por qué? Acuérdense que la plata más 1 tiene una gran tendencia a pasar a plata 0, el diamín plata puede pasar a plata 0, de hecho el diamín plata es una forma estabilizada del estado de oxidación más 1 de la plata. Pero en presencia de un carbonilo de aldehídos, yo tengo un aldehído, y lo pongo en presencia del reactivo de Tollens, el carbonilo se va a oxidar a carboxilo y la plata se va a reducir a plata 0. Si hago esto en un tubo de ensayo bien limpio, se forma lo que se denomina espejo de plata. ¿Qué es el espejo de plata? Un depósito de plata 0 sobre la cara interna del tubo, que de hecho forma un espejo que es un vidrio que debajo tiene un depósito metálico que refleja la luz. Busquen después en internet espejo de plata y van a ver el proceso de formación, es muy lindo. Espero cuando vayamos al laboratorio podamos hacer un espejo de plata para mostrarles cómo se forma. ¿Para qué se usaba esta reacción? Esta reacción se usaba para discriminar cuando teníamos un aldehído o una acetona. ¿Por qué? Porque si bien un aldehído se puede oxidar, fíjense que es una reacción de oxidación, a ácido carboxílico, si yo tengo una acetona, y hago la reacción con el reactivo de Tollens, las cetonas no reaccionan. ¿Por qué? Porque se acuerdan que las cetonas en estas condiciones no se podían oxidar a nadie más. Lo vimos para el caso de la oxidación con trióxido de cromo. Yo podía pasar un alcohol secundario de acetona, pero la acetona se me quedaba ahí. Y entonces el reactivo de Tollens, ¿para qué se usaba? Se usaba para diferenciar fácilmente aldehídos de cetonas. Esta era una técnica sencilla de laboratorio que se utilizaba cuando no existían los métodos espectroscópicos. ¿Qué son los métodos espectroscópicos? Métodos instrumentales que me permiten hacer interaccionar a mis moléculas orgánicas con radiación electromagnética. Los métodos espectroscópicos me devuelven una información en la forma de un espectro, en la forma de un espectro no en el sentido de un fantasma, en la forma de una información gráfica, y para algunas de esas técnicas, esa información gráfica me permite decir si tengo un determinado grupo funcional u otro. En parte vamos a estudiar algunas de esas técnicas espectroscópicas en química orgánica, nos vamos a ocupar de la espectroscopía UV visible y de la espectroscopía infrarroja. De las dos, la espectroscopía infrarroja es la que da más información sobre la naturaleza de los grupos funcionales presentes. Y vamos a ver después en química analítica 2 una técnica espectrométrica y no espectroscópica, porque vamos a ver que en espectrometría de masa, en vez de hacer interaccionar a las moléculas orgánicas con radiación electromagnética, la vamos a hacer interaccionar
con partículas elementales. Las vamos a ametrallar con corrientes de electrones y vamos a ver los fragmentos en los cuales se me rompen. Y a partir de esos fragmentos vamos a poder decir quién es la molécula que estoy ametrallando. ¿Sí? Entonces son trucos instrumentales que tenemos los químicos para saber, para poder contestar la pregunta de qué es lo que tengo. Era lo mismo que querían hacer nuestros colegas hace 150 años cuando desarrollaron la reacción con el reactivo de Tollens. Querían saber si tenían un aldehído o una acetona. Hoy, si queremos contestar si queremos un aldehído o una acetona, no tendríamos que hacer una reacción. Tenemos otras técnicas instrumentales. Por supuesto que si lo queremos hacer en forma sencilla en el laboratorio, la reacción con el reactivo de Tollens sigue siendo un método totalmente válido y sencillo. Simplemente para terminar, vamos a, en los últimos 10 minutos que nos quedan, vamos a ver dos cosas preliminares del problema 6, y me voy a parar en la mitad del problema 6. Nuevamente el problema 6, lo que nos piden es que volvamos a practicar la adición nucleofílica para dos casos. Para el butiraldehído es lo mismo que butanal. ¿Sí? Es esto. Butanol, no, butanal. Y una cetona, que es la ciclohexanona. ¿Sí? O sea que tienen que hacer las reacciones que les piden con un aldehído y con una acetona. La primera reacción que les piden, a lo mejor les va a parecer rara, que es la reacción con bisulfito de sodio. Acuérdense que el bisulfito de sodio, y en particular escrito, es una sal iónica, donde tenemos sulfito, es decir, el oxoanión de azufre con estado de oxidación 4, y el bisulfito tiene esta estructura. Fíjense que el bisulfito se podría comportar como nucleófilo. De hecho, ¿sí? Consecuencia de esta carga negativa, que parece que fuera un metilo, la voy a poner más chiquita, consecuencia de esta carga negativa que tiene sobre el oxígeno, el bisulfito se puede comportar efectivamente como un nucleófilo. Entonces, ¿cómo sería la reacción, por ejemplo, de butiraldehído o butanal con bisulfito? Siempre el carbono carbonílico es el que tiene la densidad de carga positiva. En principio asumo que estoy haciendo una adición nucleofílica sin catálisis ácida. La carga negativa ataca al carbono carbonílico y esto viene para acá. Fíjense que este hidrógeno es relativamente ácido, o sea que este hidrógeno se va como un protón y me protona esto que está acá. Y termino obteniendo el producto de adición nucleofílica. ¿Sí? Practiquen después en casa el producto para la ciclohexanona, pero es exactamente igual. En B, lo que faltaría decir cuando hagan la reacción es que esa reacción con amoníaco se hace en condiciones de pH moderado, pH 5. ¿Sí? En C, lo que faltaría decir
es que cuando hacen la reacción con etanol en ácido sulfúrico, el etanol está en exceso. Y ahí nos vamos a quedar, porque la reacción D, solo se las anticipo para que vean qué es lo que vamos a ver en el arranque de la clase que viene, es una reacción que nos va a permitir reducir carbonilos de aldehídos o cetonas a los correspondientes alcoholes. Este compuesto que está acá, sodio, boro, hidrógeno 4, es un compuesto que se llama boridruro de sodio. Y esta reacción, la reacción de un carbonilo con boridruro de sodio, es la inversa de la reacción de oxidación que vimos la clase pasada, donde pasábamos alcoholes primarios y secundarios a carbonilos de aldehídos y cetonas. Nos vamos a parar acá y retomamos la clase que viene. Sí, esperen que están tocando el timbre, para un segundito. O sea, que el martes de la semana que viene vamos a intentar vamos a retomar en el punto D del problema C, vamos a explicar cómo es esa reducción con boridruro de sodio. La buena noticia es que no tienen que saber el mecanismo para el parcial, ¿sí? Sí, para el final, de la misma forma que no tenían que saber el mecanismo de la oxidación con trióxido de cromo. Lo que nos queda es muy poquito, vamos a terminar el problema 6, la inmensa mayoría de la guía ya la vimos, venimos bien con el tiempo, así que vamos a tener un poquito más de tiempo para repasar, probablemente. Haremos algún ejercicio de los integradores para seguir repasando, y seguramente el martes que viene ya vamos a empezar con la guía de aminas, que sería lo último que entraría para este primer parcial, ¿sí? Así que, nada, nos vemos el próximo martes. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme cualquier cosa, sí, Mariana. No sé, consulta, ¿el parcial va a estar como los parciales que se tenían regularmente con 4 ejercicios? Como No, va a ser mucho más corto. O sea, va a ser un parcial para que hagan, estamos terminando de diseñarlo, pero seguramente en una hora, probablemente va a ser un único problema con varios ítems. O sea, quédense tranquilos, no va a ser un problema, un parcial tan largo como los que tomábamos. Va a ser del mismo nivel, los ejercicios van a ser parecidos a los ejercicios de los parciales viejos. O sea, si tienen parciales viejos y quieren usarlos para repasar, no hay ningún problema, pueden usarlos. Va a ser del mismo estilo, pero va a ser mucho más corto. Y después, el tercer parcial que sería presencial, si no se vuelve, ¿va a ser virtual también o eso hay que esperar hasta que se vuelva la presencialidad? No, va a quedar hasta que vuelva la presencialidad. O sea, van a quedar con la condición de regularización parcial, y cuando podamos volver al laboratorio y hacer los 2 trabajos prácticos, en esa misma semana tomaríamos ese parcial presencial. Listo. Porque dicen que hasta julio no se va a volver, no sé, es como mucho. Sí, estamos tratando de discutir con las autoridades de la universidad distintas opciones, tratando de armar escenarios, pero digo, recuerden, en ese parcial presencial solo entraría lo de laboratorio y lo de la serie de UV visible e infrarrojo. Todo lo demás ya lo tienen rendido. O sea, y no es que tienen que repasar toda la materia otra vez. Está bien. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, profe, nosotros teníamos una duda. Que era, Adelante.
estuvimos repasando la parte de la clase cuando empezó a explicar lo que es alcoholes y éteres. Sí. No sabemos cómo explicar lo que dijo de que, ¿cómo se llama? De que los éteres tienen menor polaridad o menor momento dipolos que los alcoholes, como que es menos intenso. No sabíamos cómo decirlo bien. Voy al pizarrón y a ver si lo podemos explicar en el pizarrón. Espera que lo comparto. Pensemos en el caso en un caso concreto. Vamos al éter etílico y vamos a ir al etanol, ¿no? Intentemos ver cómo es la polarización de ese grupo funcional. Pensemos primero, naturalmente, en el etanol. Fíjate que, por supuesto, tanto en el éter etílico como en el etanol, el oxígeno tiene densidad de carga positiva. ¿Sí? Ahora, el oxígeno tiene que repartir su electronegatividad tirando de dos enlaces. Tiene que tirar de este enlace carbono-oxígeno para generar una densidad de carga positiva ahí, cosa que tiene que hacer también en el caso del éter etílico, y después tiene que tirar de este enlace oxígeno-hidrógeno. Mientras que en el alcohol tiene que tirar de este enlace oxígeno-hidrógeno, en el éter etílico tiene que volver a tirar de otro enlace oxígeno-carbono. A este oxígeno le resulta más fácil tirar de este enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Por qué? Porque ese enlace oxígeno-hidrógeno es un enlace sigma sp3s, que es un poco más corto que este enlace, que es un enlace sigma sp3sp3. Eso hace que este enlace, el oxígeno-hidrógeno, esté más polarizado que este enlace oxígeno-carbono en el caso de un éter. Entonces, en definitiva, la polaridad en la polarización del grupo funcional en el caso de los alcoholes es mayor que en el caso de los éteres. Es como si este oxígeno que está acá tuviera que repartir su fuerza, y cuando digo su fuerza, digo su electronegatividad, tirando de este par electrónico y de este par electrónico. Está tirando con los dos brazos al mismo tiempo. Este oxígeno es un padre que lleva dos chicos de los brazos que tiran de la misma fuerza, y entonces tira de esos pares electrónicos hacia sí. Este oxígeno que está acá no le cuesta nada tirar, o le cuesta mucho menos tirar de este par de enlace oxígeno-hidrógeno, porque este chico es muy chiquito, y entonces pudo usar toda su fuerza para tirar de este enlace. Entonces eso termina provocando un aumento de la densidad electrónica de ese átomo de carbono. ¿Sí? Es sutil, pero es un aumento de esa densidad electrónica. De todas maneras, la diferencia bien importante en la estructura electrónica es la presencia de este protón. Mientras el alcohol tiene un protón, el éter tiene un carbono. Eso hace que la reactividad sea más baja, porque ese hidrógeno puede participar de reacciones ácido-base o puede participar de reacciones redox. En el caso de los éteres, eso no es posible. ¿Entendió un poquito más? Sí, profe, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que quieran hacer? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, nos vamos a comer
que pasen un buen fin de semana largo, aprovechen para tratar de ir leyendo, traten de ir haciendo las guías, así no se les juntan tantas reacciones. La forma de practicar esto es con papel y lápiz. Vuelvan a hacer los ejercicios, fíjense cómo son los mecanismos, hay que ir sistematizándolo con papel y lápiz, ¿sí? Entonces nos reencontramos el martes que viene para terminar aldehídos y cetonas. Buen fin de semana.